Lo que nos importa especialmente es el país real. Todos los días hablamos de lo que está pasando en la República Argentina, recurriendo a todo tipo de fuentes y no solamente a las nuestras o a las opiniones que intentamos verter desde este encuentro diario. Pero está muy cargado de política cada uno de los días de nuestra vida en este tiempo, y es inevitable y es muy bueno que así sea. Es la política la que puede arreglar tantos desajustes como los que tenemos hoy día en la Argentina, y ojalá que esto sea posible. El camino es la política. Es bueno que estemos discutiendo tanto de política después del daño que le han hecho justamente las corporaciones y los medios de comunicación, que trataron de, anulando la política, poner a su gente. Y lo consiguieron. Pues ahora, por vía de la política, y aún con enormes desventajas en lo mediático, en los recursos que se tiene, nuevamente el pueblo, lo que llamamos pueblo, le puede dar pelea a la élite, esa élite que se ha quedado con todo justamente en estos 3 años y medio de gobierno. Y entonces los movimientos como los que se dieron hoy en la bancaria, en torno a la figura tan respetada de Palazzo, estaban allí desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta, y Alberto Fernández, importantísimos hombres de la actividad gremial, el siempre tan querido Hugo Yasky, estaba, por supuesto, la dupla también que va a representar a Unidad Ciudadana. Podemos ver la fotografía, por si no estoy hablando sin estar respaldado por esta imagen. Ahí tienen en la primera fila a Yasky, Kicillof, Moyano, Hugo, Alberto Fernández, Cristina, Palazzo y Magario. Ahí están también los hombres que van a jugar por Unidad Ciudadana, por el Frente Todos, en la provincia de Buenos Aires. Otras destacadas figuras estaban así, tanto de la política como sobre todo del sindicalismo, mostrando unidad, una unidad conceptual, una unidad que ahora tiene tan solo el problema, me dicen, en Tigre, donde sería bueno que se tome el ejemplo de lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, que para conseguir esto sacrificó, posiblemente haya sido para esto, nada menos que su condición de candidata a presidenta de la República. Dijo, doy un paso atrás, un pequeño paso al costado. Y entonces el candidato es Alberto Fernández, con todo el prestigio que tiene en tanto jefe de gabinete, etcétera, superando todas las controversias que todo el mundo sabe que tuvieron en su momento, sobre todo de Alberto Fernández hacia Cristina Fernández de Kirchner. Pudieron cerrar las heridas, pudieron darse las disculpas del caso, y dieron un ejemplo muy, pero muy interesante que todos deben tomar cuando piensan en términos de unidad. Este mismo día de esta foto tan importante para lo que es todos buscando la recuperación de la Argentina, fue ver en el Gabinete Nacional de la Actualidad al candidato a vicepresidente por lo que ahora se llama Juntos por el Cambio. Cambiemos. Allí está Pichetto. Podemos ver las imágenes de lo que era una reunión de caras un poco serias, sobre todo en el caso de Pichetto. Quizás estaba en un terreno que todavía no domina, no conoce, quizás alguno le dio la mano diciendo, ¿qué hace usted por acá? Nunca pensé que me iba a sentar con un peronista. A lo mejor, porque estaba muy serio Pichetto, a lo mejor estaba sintiendo la responsabilidad con la que él dice ha sido honrado. Bueno, este fue el día político fuerte en ese sentido, con mensajes, con fotos, con gente trascendente para la pelea electoral que se viene, en la que ahora sí el ciudadano tendrá que tener una enorme responsabilidad. Vamos a recorrer algo del país real para que sepamos qué tiene que saber ese ciudadano para elegir de la mejor manera. Vamos a empezar por, bueno, la inflación. 57.3, 3.1 es verdad en el mes de mayo, que es altísimo cuando el salario ha quedado tan relegado, pero que es menos que 3,4 del mes pasado. Y estas 3 décimas por ahí, el gobierno es tan capaz, se anima a celebrarlas. Pero el acumulado es atroz, 57,3% de mayo a mayo, acumulado de ese periodo. Mayo a mayo, en un año, 57,3. ¿Usted cree que de esa manera evolucionó el salario? Sobre todo el de los más desprotegidos, porque por ahí alguien que gana 80, cualquier aumento que le dan, un 20%, rinde de otra manera. Pero el que estaba en la mínima, los salarios mínimos, que son la gran mayoría, el que estaba en 20, cada aumento no significó nada frente a lo que le empezó a costar la vida. 57.3. Por eso se cayeron en la pobreza, desde Macri para acá, 1.400.000 personas.
que estaban en clase media. Hay una clase media tironeada un poco para abajo, pero que se sostiene. Y hay una clase media más alta. La clase media tironeada para abajo se está cayendo en la miseria. 1.400.000. Dato de la UCA. La UCA, saben ustedes, juega por derecha. O sea que cuando dice algo es porque ya no tiene más remedio. Bueno, 1.400.000 nuevos pobres y cientos de miles de indigentes. Es decir, los que estaban viviendo como pobres que se caen en la indigencia, porque ya no tienen ni para comer. Por eso fue muy interesante ver la apertura brillante, como siempre, del programa ADN, como ejemplo de televisión en cuanto a cómo se hacen las cosas estéticamente, pero también ejemplo de lo que se quiere decir en términos de conocimiento del país real. Esta es nuestra tarea, cuidar el futuro de los argentinos. Eso es lo que yo quiero hacer estos años. Lo que más nos interesa en el mundo es lo que vaya a pasar con nuestros hijos. La mitad de los chicos y adolescentes son pobres en nuestro país. Es muy, pero muy triste saber que esto esté pasando en la Argentina, donde el argentino ya se tiene que estar acostumbrando a comer una vez por día. Hay un 51.7% de chicos pobres que no comen las 4 comidas. Los docentes nos dicen a nosotros que piden adelantar el desayuno porque los chicos les duele la cabeza por el hambre que tienen. Los chicos es la base de toda la vida. Y lo que no haces en estimulación en ese momento, lo que no haces en prevención, en nutrición, después no lo podés recuperar. ¿Y te pasó alguna vez en estos 30 años de que vengan chiquitos con hambre, así hambre y necesidad? No. ¿Ni en 2001 tampoco? No tanto así, no. Como ahora, no. Yo ahora lo noto más. Datos que se contraponen cuando el mismo presidente dijo, me van a juzgar por la pobreza. La pobreza. Como dije ya más de una vez, esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. La pobreza está en el 51.7% solamente de los chicos. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. La Universidad Católica Argentina agrega que el 13% pasa hambre. Señala además que el 35% va a comedores. También remarca el flagelo del trabajo infantil. Una Argentina donde le eduquemos a nuestros chicos a trabajar, donde todos realmente progresemos a partir de nuestro esfuerzo personal. Una Argentina donde le eduquemos a nuestros chicos a trabajar. Una Argentina donde le eduquemos a nuestros chicos a trabajar. Es muy triste escuchar lo que prepararon nuestros compañeros y corroborar que esto es posiblemente segundo por segundo una verdad tras otra. Pero también es cierto que lo miramos a Macri como si él estuviese a cargo del país. Y no es así. Aquí manda el Fondo Monetario Internacional. Duhovne le sirve el café de mañana a los representantes del Fondo Monetario Internacional y les pregunta qué onda. Y después le dice a Macri, me dicen, o me sugieren, o me ordenan. Y así se está gobernando. La Casa Rosada está pintada. Se gobierna desde el Banco Central, donde el Fondo Monetario tiene una oficina para hacer cosas como estas, por ejemplo. Tal como lo pidió, dice Infonews, yo diría tal como lo exigió el FMI, el gobierno recortó el gasto público por más del 14%, para que tengamos muy claro quién es el que gobierna. Y con ese tipo de gobierno llegamos a situaciones bastante tristes como la que se presentan para el Día del Padre. Van a recibir un poco menos que en otras ocasiones, que hace 4, 5, 6, 7 años, los padres, porque el 60% va a gastar menos de 1.000 pesos. ¿Y qué se compra con 1.000 pesos? Un kilo de queso rallado cuesta 1.200 pesos, entre 1.000 y 1.200. El saquito de 100 gramos, 100 pesos, saque la cuenta. El queso rallado se fijó en eso, más de 1.000 pesos. Bueno, le llevarán un saquito de queso rallado a papá. Papá para los tallarines del domingo en que tengamos pastas. Es muy triste, ¿eh? Es algo mortificante, porque cualquiera quiere quedar bien con el papá. Y ahora que le toca a uno serlo, está esperando. Algunos podemos esperar muchísimo más
que otros. El drama no es lo que uno puede esperar o lo que muchos de ustedes pueden esperar. Y ahí está la generosidad política de muchísimos de ustedes, los que piensan en el otro. La mayoría de la gente que yo conozco que está plantada hacia la izquierda, en lo que podríamos ahora sintetizar en todos, la mayoría de la gente que yo trato y conozco no es gente que lo está pasando mal. Es gente que está angustiada por otros motivos, como la justicia, etcétera, pero también por la situación económica, pero no la propia. Casi nunca es por la propia, es por la del otro. Y esa es una responsabilidad que tenemos que tener a la hora de votar. No votar violencia. Cuanto más excluidos, más violencia nos tiramos encima. Pero ese es un tema que queremos desarrollar más ampliamente en otro momento. Mire lo que sucede con los comercios. El 80% de los comercios bonaerenses han perdido ventas, es decir, están muy por debajo de lo que sucede. Y como siempre, los despidos a la orden del día. En agroindustria, vamos a cambiar el destacado para mostrar lo que pasa hoy día en agroindustria, ahí donde está el tristemente célebre Echeverre. Denuncian despidos y persecución gremial en la Secretaría de Agroindustria. Estuvimos hablando con Sebastián Rivera al respecto y esto nos dijo. El año pasado a nosotros nos pidieron 800 trabajadores y trabajadoras en todo el ministerio y hoy estamos viviendo nuevamente esta situación desagradable de que Echeverre, en conjunto con el director del área de forestales, la RAE, nos despide a 2 trabajadores la semana pasada. El hombre que está a cargo de este sector del gobierno se llama Echeverre, es un hombre de la sociedad rural. Mire lo que votó la gente. Es increíble lo que nos ha pasado, ¿no? Aranguren pasa de la Shell al gobierno, Echeverre también, y entonces trata de un lado y de otro, los dos lados del mostrador para él. Alguien de la sociedad rural, con todo respeto, debe haber muchísima gente digna y seguramente capaz. Pero lo que pasa es que tienen una mirada del mundo y tienen una apetencia que es más amplia. Están más acostumbrados a satisfacerla que el resto de la sociedad. Entonces, que sea ministro este personaje es insólito. Pero el personaje tiene otro tipo de problemas, como también ADN demostró ayer, porque ha sido denunciado por una hermana. Esto viene de larga data. Lucha esa hermana contra una estafa que Echeverre, al frente de otra parte de la familia, ha llevado a cabo contra ella. Y la documentó muy bien la gente de ADN. Luis Miguel Echeverre sigue imputado en la justicia por estafas. ¿De qué lo acusan? ¿Qué es lo que pasó? Existen una serie de maniobras fraudulentas en diferentes empresas en las cuales coincidimos como socios naturales. Fundamentalmente, bueno, me llama la atención la maniobra que se ejecutó dentro de Sociedad Anónima Entre Ríos, que es la sociedad a la que pertenece el diario de Paraná Entre Ríos, en donde se ejecutó el vaciamiento, concretamente unos 18 inmuebles que fueron repartidos entre los socios y fueron derivados a una sociedad que fue creada para ese fin en el diario de Paraná Entre Ríos. 70 y pico de periodistas quedaron en la calle y el diario está vaciado. 80 trabajadores del diario fuimos despedidos después de un largo proceso de precarización que veníamos sufriendo. Desde entonces vaciaron patrimonialmente al diario. ¿Cómo fue este vaciamiento del diario? ¿Qué es lo que hacen? Ellos identifican inmuebles muy valiosos y los derivan a una sociedad anónima fantasma que se llama Construcciones del Paraná, Sociedad Anónima. ¿Por qué digo fantasma? Porque fue creada para eso. Tal es así que uno de sus contadores, en uno de los mails, afirma que iba a llamar la atención de la FIP que haya un movimiento de $1 millón de un día para el otro en una sociedad que no tenía ningún tipo de actividad. Los desafíos que a nosotros nos tocan son los de recuperar una Argentina reconciliada con el cumplimiento de la ley. Inclusive fue creada luego, a posteriori de haber sido realizado el vaciamiento. Inclusive uno de sus abogados confirma de puño y letra que vaciaron al diario y les da la solución de salida
jurídica, ¿no?, para que no queden involucrados. Nuestro deber es comprometernos incondicionalmente con el esclarecimiento y el castigo de todos los actos de corrupción. Lo que está ocurriendo acá es que están reconociendo que cometían una evasión y cometían delitos y por eso están tratando de acomodarlo. Claro. ¿Por qué crees que Luis Miguel Echeverre termina junto con los otros hermanos y los profesionales reconociendo delitos por mail? ¿Por qué tienen ese nivel de impunidad y de exposición? Muy buena pregunta. Creo que ellos descartan que todo esto en la justicia de Entre Ríos va a quedar bien guardado. Claro, Maislin, por los temas de agroindustria, quiso hablar hoy con Echeverre. Cuando Echeverre vio el micrófono de C5N, dijo: espera un momentito, tengo algo que hacer, enseguida vengo. No vino nunca más. Cuando Lautaro estaba entrevistando a Barañao, se escapó. Es probable que sea muy difícil afrontar un micrófono, una cámara, denunciado por su hermana largamente de una estafa colosal, que por supuesto se refiere perfectamente a la condición ética de un hombre, que no nos olvidemos, aquel dinero que se había hecho pagar, etcétera, por parte del Estado y que tuvo que devolver. Miren, lo tuvo que devolver por sugerencia de Laura Alonso. ¿Cómo será la cañada? Si el gato la cruza al trote. Bueno, ahí está, el seguimiento. Claramente Lautaro sabía que no iba a retornar y eso fue lo que sucedió. Se escapó. Termino una reunión y vengo. Luis. Espera un minutito, termina la reunión. Un segundo. Bueno. Digo de terminar una reunión. Sí. En algo que compete también a este hombre, la cosecha, por razones obvias, hay que decir que pese a que fue muy buena y que entró muchísimo dinero para los sectores más poderosos del campo, no hubo rebote en la economía, las cosas siguieron exactamente igual, como lo señala BAE. Pese a la mayor cosecha, la actividad siguió sin rebotar en el segundo trimestre, porque el rebote tiene que ver con la posibilidad de que haya actividad industrial, de que haya pymes que pueden trabajar. De otra manera el país no arranca. El ADN de la miseria también es eso, que no se le da la oportunidad a las pymes de sobrevivir. Miles de pymes están en problemas. Quiero compartir con ustedes este cuadro para que es distinto al de ayer. Es lo mismo, pero distinto para que usted vea en números, porque a veces las líneas no estamos entrenados para verlas de la mejor manera. Podemos mostrar el cuadro preparado por la gente de Julia Estrada, que tanto colabora con nosotros y con ustedes para entender al país real. Mire, 2010, las pymes en adelantos de cuenta corriente tenían que pagar 23%. Subieron al 28, bajaron al 25, subieron al 29, se complicó con el 33, 2015, 38, ya estaba arrancando en la parte final el gobierno, que pudo mantener aquellos valores de los préstamos 2 años, hasta que en el 2018, para que usted entienda por qué el acumulado de mayo a mayo de 57% y tantas otras cosas que hacen a la desgraciada vida económica de la Argentina. Mire esos números de 2018 y 2019. Eso es lo que están pagando las pymes. Oscila en este momento, ahora está en el 68, pero ha llegado a ese tipo de valores. Y así no hay país que arranque. ¿Qué pyme, qué industrial pequeño puede qué industrial grande o pequeño puede pagar semejante tasa de interés por los préstamos? A eso nos han llevado las LEVAC y las LELIC. A un país extraño, a un país que espera que la cosecha lo salve, y con la cosecha no hubo rebote, no pasó nada en términos económicos, porque lo que el país necesita es gente que vaya a trabajar, millones de personas que vayan a su trabajo cada mañana, en las grandes capitales, desde los alrededores, como sucede habitualmente, al centro de la ciudad, o en el propio conurbano de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires, que haya trabajo. El campo es importante, genera algunas cosas indirectamente, pero trabajo directo no. Por razones obvias, ya las hemos explicado, y me parece que ni siquiera hacía falta hacerlo. Miren lo que pasa con los inquilinos. El 70% de las personas que alquilan vive bajo la línea de pobreza. Ese es el país que no arranca. 70% bajo la línea de pobreza. No puede ser, pero el que tiene como ingreso un departamento, un medio ambiente que heredó y lo quiere alquilar, le quiere sacar alguna ventaja.
Y parecería que tiene su derecho también. No obstante lo cual, las personas que alquilan no lo pueden pagar. El 70% está por debajo de la línea de la pobreza. Porque el empleo además está en crisis. ¿Cuántos tienen que afrontar el alquiler sin tener trabajo, defendiéndose con changas? Mire lo que pasa hoy día con el empleo. Malos augurios, además de lo que ya sabemos de la actualidad. Dice Tiempo Argentino que un informe publicado indica que las expectativas de creación de empleo se ubican 4 puntos por debajo de las que había hace un año. Es decir, cuando se pregunta, ¿usted va a tomar gente, usted va a echar gente, etcétera, etcétera? La respuesta es muy, pero muy negativa. Eso puede parecer mucho honor, y por cierto lo es. Pero quiero decirles a todos y a todas que para mí no hay honor más grande que estar en la casa de los trabajadores y que me digan Cristina. Porque lo vamos a hacer sabiendo que todo nuestro trabajo es para que muchos argentinos salgan del lugar de postración donde hoy están. Para que muchos compañeros que hoy deambulan por las calles buscando trabajo sepan que nosotros nos vamos a ocupar de que se levanten las persianas de las fábricas para que el trabajo vuelva hacia ellos. Alguien con 1000 hectáreas se salva, él solo y los 8 o 10 peones que necesita en el establecimiento. Si usted quiere, concedamos 20 en determinados momentos. Pero el país vive del trabajo de cientos de personas por cada fábrica. Y tienen que ser miles, como lo han sido. Ahora están cerrando muchísimas. ¿Cuánto trabajo se pierde y cuánto pierde el país ese que no arranca? Así no hay país que arranque. Me parece bien esa frase de mi compañero Leandro Gabriele, porque es el espíritu de lo que queremos decirle. En Chilecito, Puma cerró su planta. Ya no va más. Despidió a todo su personal. Y va a importar su producto, claro, si es una jauja. Es mucho mejor, casi que uno lo entiende a quien sea el señor Puma o los señores Puma. Si produciendo ganan mucho menos y tienen problemas, etcétera, trayendo productos parece que les puede ir muchísimo mejor. Quiero contarles algo sobre... Sí, podemos escuchar a un Franco Navarro como el jugador. 200 personas trabajando, que se hizo un despido grande también, y quedamos 40 nomás. Nos dijeron que iban a tratar por lo menos de que termine este gobierno, a ver si se cambiaban las políticas económicas, algo para que podamos seguir manteniendo la fuente de trabajo, pero no, nunca sucedió y cada vez fuimos peor y peor. Quiero hablarles por un momento de los datos falsos que se dan en los medios de comunicación y que son muy graves y que van a jugar un papel, un rol, espero que no decisivo, porque ya sabemos para qué lado juegan los medios dominantes, en estas elecciones, en las próximas. Si a usted le dicen que en La Matanza, al cabo de los últimos años, no hubo trabajo de cloacas, y usted dice, bueno, será así. ¿Cómo va a mentir el diario La Nación, que es de donde tomamos, y cómo va a mentir el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que según La Nación es quien le suministró la información? No chequearon nada. Llama a María Eugenia Vidal o su representante y dice, mirá lo que pasa en La Matanza. El modelo de Magario busca provincializar y que Vidal cuestiona. En La Matanza viven 1.775.000 personas y solo el 45% de la población tiene desagüe cloacal, según un informe del gobierno de Vidal. Se ataja La Nación. Quédese con ese número, 45.5. Ahora vamos a ponerle el número real de lo que sucedió entre 2003 y 2015. Y si mienten así, y hay gente que está dispuesto a creerle, por supuesto que estaremos en problemas. Después le voy a desglosar mejor todavía estos datos, pero el número es impactante. 32% en 2003, 65% en el 2015. Y desde ese momento en adelante, enormes dificultades, porque usted sabe, María Eugenia Vidal le tira muy buen dinero a los intendentes obedientes y muy poco a sectores como La Matanza. Entre 2003 y 2015 se hicieron obras que beneficiaron a 750.000 vecinos. No es poca cosa. Estaba planificado realizar un avance mayor, pero desde 2016 el Estado no bajó dinero para la realización de nada y quedó el avance estancado.
Nos vamos a quedar en La Matanza, que es un reducto bastante peronista. Donde hay obreros, donde hay trabajo, el peronismo se luce. Siempre pasó. Tiene sus falencias, tiene sus pecados, pero para el obrero siempre fue lo mejor que le podía suceder. No hay vuelta de tuerca en esto, no hay manera de expresarlo de otra manera. Ese peronismo ha perdido o ha ganado, no sé exactamente cómo definirlo, a un integrante que se llama Pichetto. Lo veíamos en la mesa de Cambiemos. Ayer nosotros hablábamos, poníamos en realidad un discurso de Perón hablando de los traidores. En una parte es enfático, hablando aquello de para un peronista no hay mejor que otro peronista y los traidores son traidores. A esto hoy pareció responderle Pichetto diciendo, en la política no hay traición. Quiero que vea una cosa y la otra y que sea usted el que concluya opinando, pensando si efectivamente en la política se haga lo que se haga, no hay traición. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Tener el cuero muy duro para las traiciones, ¿no? Siendo político tradicional. La traición no existe en política, es un punto de fractura con el pasado, María Laura. Olvídese de la traición. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Ese es un concepto muy pequeño, muy binario, muy elemental, carente de, digamos, de intelectualidad. Digamos, la traición es dejar atrás el pasado, punto de fractura, comenzar un nuevo proceso. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Acá hay emociones, hay cosas elementales, muy precarias, y entonces, bueno, el concepto de traición, nadie lo analiza en su debida naturaleza. Es un traidor, pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. El justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? Estos días han sido muy aliviadores en cuanto a la justicia. Hay de todo en cada jornada y hay peligros siempre. Pero, como ustedes, estuve siempre muy mortificado por el asesinato de Rafael Nahuel. 21 años, mapuche, luchando en las tierras que le corresponden, donde no debían entrar los albatros. Y en este tiempo en el que se llevan todo por delante, el nombre de la impunidad, a las órdenes de Patricia Bullrich, pero fundamentalmente de los que apetecen esas tierras y demás, entraron a la madrugada, una mañana de 2017, entraron a fuego y balas, llevándose todo por delante, los albatros. La responsabilidad de ellos, en algunos casos, sería cumplir las órdenes que les han dado. Siempre hay una responsabilidad muy alta de quienes imparten esa forma de ser. Por supuesto que después cada cual ejecuta las órdenes de la manera en que le parezca más justo. No puede ser que alguien interprete tan cabalmente lo que quiere Patricia Bullrich, si hay que matarlos, matalos, y no se dé cuenta que no le puede disparar a 4 o 5 pibes que suben un cerro, tratando de huir porque tiraron unas piedras, porque dijeron esta tierra es nuestra, aquí no pueden entrar, y confrontaron con ellos, y alguien apunta y mata, asesina y por la espalda. Y después, cuando sus compañeros tomaron a ese niño mapuche y lo llevaron en brazos, que es la imagen más triste que me golpea pensando en eso, hasta abajo para decirle por lo menos llévenlo a un hospital, a lo mejor lo podemos salvar a su compañero. A ellos los metieron presos. Y los que habían
participado del ataque quedaron libres. Y libre quedó hasta ayer el autor del asesinato de Rafael Nahuel. Y así no se puede. Ahora tenemos la denuncia de quienes se trabajan en derechos humanos y nos hacen tanto bien, denunciando penalmente a Patricia Bullrich y a otros funcionarios de seguridad. Ante la justicia federal lo han hecho la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Lo que denuncia es un plan criminal, ¿nos podemos arrimar un poquitito más? Organizado desde la alta esfera del Estado, para que las comunidades mapuches depongan su derecho. Pero usted sabe cómo participaron todos en el establishment contra la comunidad mapuche. ¿Usted recuerda la pelea contra el RAM? Le quiero preguntar al ciudadano, al que nos mira y creyó en tanta mentira, porque le puede haber sucedido, el que creyó que había una célula terrorista tremenda y atroz. Era suficiente ver dónde viven, cómo viven, cuál es su estilo de vida, para comprender que de ninguna manera tenían, un día mostraron el armamento, tuvieron ese coraje de mostrarlo y eran una boleadora, un hacha, un martillo. Esas eran las armas tremendas. No obstante lo cual, bueno, esto es importante leerlo también, quedó demolido judicialmente el relato oficial sobre la muerte de Rafita, como lo llamaban. El hecho que había sucedido, según los funcionarios de Bullrich, en medio de un enfrentamiento armado entre la prefectura y miembros de ese pueblo originario. Prueba, una vez más, de que no tenían armas. Podemos dejarlo ahí, porque ya por suerte ha trascendido el tema. Y lo que quiero señalar es que usted tiene que pensar en tanta mentira que le han dicho. ¿Se acuerda cuando los tiempos del heroico Santiago Maldonado, peleando por una causa noble, estando allí hasta sin saber por qué, cómo había llegado, pero había llegado porque tenía sensibilidad, cómo los arrastraron a la muerte, cómo les incendiaron las casas y cómo seguramente promovieron la muerte de Santiago Maldonado, o baleándolo para que se metiera en el río donde se quedó? Por eso tenían algunos clara idea dónde había sucedido el episodio, o obligándolo a la huida, en fin. Y después, el mismo día que apareció el cadáver de Santiago Maldonado, ese mismo día lo matan a Rafael Nahuel. Y todo dentro de la historia del RAM. Tenían conexiones con ISIS. Los bancaban desde Inglaterra, imagínense, al Reino Unido, a la reina poniendo algún peso para que, o a quien sea de Inglaterra. Mire cómo lo contaba Patricia Bullrich. Nada más tocar un poquitito su memoria. Es bueno volver a las indignaciones, porque nos ayudan a conocer mejor dónde estamos parados. ¿Quién financia la RAM? Bueno, atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia al RAM? Sí. ¿Y en Inglaterra? Sí, sí. ¿Por qué? Eso lo dice con una completa seguridad. Sí, sí, total seguridad, absoluta. Se habló siempre se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero usted lo tienen confirmado. Totalmente, absolutamente confirmado. ¿Y por qué una asociación inglesa ayudaría? Bueno, no sé. Digamos, uno puede pensar que por filantropía o por intereses, no sé. ¿Qué se hace frente a esto? Así armaron toda la historia, para robarle las tierras, para matarlos cuando sea necesario, con la cobertura total de Clarín y Nación, que acompañaron esta versión. No le puedo hacer toda la historia ahora, pero merecería que se dedique un programa al caso de Rafael Nahuel. Invito a mis compañeros de C5N, porque es muy triste todo lo que mintieron esos diarios. ¿Se acuerda a Clarín, Nación, diciendo había rastros de pólvora en las manos de Rafael Nahuel y también en las manos, en las manitas de quienes lo habían llevado hasta entregarlo a los Albatros, diciendo llévenlo a un hospital a ver si le pueden salvar la vida? De todas estas mentiras padecemos. Por suerte hubo justicia. General Roca se instala aquí con sus jueces, el juez Villanueva de primera instancia, la Cámara Federal que falló de esa manera y que ordenó que fuera preso Francisco Javier Pintos,
el asesino de Rafael Nahuel. Esa es una instancia de alivio. No lo es, en cambio, escucharlo al insólito, increíble, impresentable, aberrante, mamarracho que está al frente de la Corte Suprema de Justicia, de apellido Rosenkrantz, puesto allí por Héctor Mañeto y por las corporaciones, para que se haga cargo nada menos que del lugar más alto de la justicia. Por suerte lo han dejado bastante solo y ya juega al solitario en materia de justicia. Pero no se priva de decir esto, que es una barbaridad. Rosenkrantz cuestionó el kirchnerismo. Hay que distinguir entre juzgar y hacer política, dice. Esto fue consecuencia de una pregunta que le hicieron a Alberto Fernández sobre el estado de la justicia, por algo que había escrito un periodista. Dice, Alberto Fernández hasta se despegó, dijo, no, yo no pienso de esa manera. Indudablemente habrá que observar a la justicia como tantos aspectos de la vida nacional. Y esto le sirvió a Rosenkrantz para hacer más méritos de lo que ya ha hecho para el establishment corporativo al que siempre perteneció. Y que nada más pensar en quién ha sido, a quién ha representado y para quién ha trabajado, y tenerlo de presidente de la Corte Suprema de Justicia es un hecho tan vergonzante para la historia de la justicia que tendrá que pasar el tiempo para que lo podamos ver mejor. La columna llega a su fin, pero el diario no. Seguimos con Agustina Rivas.